están, inversionistas? Pues bienvenidos a otro miércoles de Carajillos con Pepe Lesgo. Y el día de hoy la verdad es que tenemos un gran invitado, un invitado especial, amigo mío y gran artista, Michel Iniesta. Amigo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, desde hace muchos años yo veía las grabaciones de las primeras me tocó hasta que verte grabar en el Salitre, esas hace muchos años. Un rato. Sí, ya había sido invitado yo, pero dije que no. Que no. Todavía no le digo suficiente. Luego ya fui a trabajar ahí y luego otra vez ya dije que sí. Ya cambió la cosa. Pues amigo, primero que nada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludcita con este carajillo especial. Y me gustaría empezar con la parte, digamos, medular en un inicio, que es ¿quién es Michel Iniesta? Para los que no te conocen. Pues gracias por invitarme, primero. A ver, te cuento. Pues mira, yo soy Michel Iniesta, soy creador de contenido y en este momento te diría que si tengo que definirme como en resumen, artista plástico, ¿no? La verdad es que, bueno, he hecho muchas cosas durante mi carrera, casi todas enfocadas al tema de la expresión, ¿no? O al tema de la comunicación, okay. Pero particularmente creo que siempre ha habido como hincapié en el tema del arte y que además ha sido un tema que ha ido creciendo eventualmente con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso de los años. Claro. Pues fíjate, amigo, que mucho de esta parte de este podcast, la intención es obviamente traer gente que está rompiéndola allá afuera, ¿no? Gracias. Y hablar un poquito también de la parte, digamos, financiera, ¿no? De este mundo de emprendimiento, de este mundo de empresarios en ese sentido. Y a mí me gustaría saber, vamos a remontarnos un poquito unos años atrás, ¿cómo empezaste en esta parte de dar la decisión de caminar hacia la parte artística, ¿no? Claro. Te lo decía hace rato, pero creo que pues, todos lo llegamos a vivir en algún momento de nuestra infancia, vida, y hay muchas veces que nos frenan varios Claro. Desde la propia familia, desde, oye, ¿con qué vas a comer? Sí, ¿no? la vida cotidiana, ¿no? Exactamente, ¿no? Y a mí se me hace, la verdad, muy interesante también, pues, conocer de alguien que sí esté inmerso en este mundo. ¿Cómo te fue a ti? Muy mal, ya regresé, Pecas, no lo recomiendo. Fíjate que ha sido muy interesante porque creo que lo dices muy bien, o sea, para mí creo que el arte es la expresión más humilde del espíritu humano y pienso que todas las personas de algún modo siempre se comunicaron o lograron comunicarse o expresarse a través del arte, claro, mucho más fácil cuando fuimos o cuando éramos niños, ¿no? Claro. O sea, es decir, el niño que no baila canta y el que no canta toca un instrumento y el que no toca un instrumento dibuja y el que no dibuja pinta y el que no pinta actúa y como que es la vida cotidiana o esta intención de la vida tradicional la que te dice no, tú vas a ser arquitecto o ingeniero o contador o administrador o comunicólogo como en mi caso, ¿no? Que okay. Como yo, vamos a decir que quería ser muy testarudo con el tema de que necesitaba expresarme a través de algo y como si tenía que estudiar una carrera a fuerzas tenía que elegir algo que tuviera que ver con eso, ¿no? Es decir, que tuviera fotografía, que tuviera video y que tuviera historia del arte y entonces vamos a decir que así comencé, eligiendo primero como esta parte de la carrera y eventualmente cuando encontré mi trabajo, que todo siempre ha tenido que ver con la expresión y con la comunicación, siempre había un tema que destacaba que era el tema de que yo compartía como este lado artístico, pero nunca, vamos a decirlo así, ni profesionalmente ni como con una intención financiera, ¿no? Sí, claro. Probablemente como cuando comienzas, ¿no? Cuando estás apenas entrando a la carrera o terminando la prepa, que no estás pensando necesariamente en el tema financiero o en el tema monetario, como que era muy de pasión. Y eventualmente yo me fui dando cuenta que a la gente era algo que le llamaba mucho la atención y sí me preguntaba, como dices, ¿por qué hay tanta gente que abandona eso, no? Es decir, de que yo tenía mi banda, pero decidí ser ingeniero, o yo actuaba padrísimo, pero bueno, ahora soy contador de una empresa. Claro. Y entonces, pues no sé, probablemente yo sea muy tonto o muy necio, no sé, o las dos, que dije, ¿sabes qué? O sea, por ahí
por ahí me quiero ir, ¿no? Y siempre he tenido trabajos tradicionales, empleos tradicionales, negocios tradicionales y muchas actividades económicas, vamos a decirlo así, tradicionales y o no tan comunes y no tan comunes, claro. Pero siempre ha estado presente el tema artístico hasta que eventualmente pues siempre me ha jalado, ¿no? Como novia celosa, ¿no? Como novia celosa que dice, no, tú aquí te quedas. Y eventualmente en algún momento ya he decidido como abrazarlo y decir, oye, si con todo lo que has aprendido en los negocios tradicionales y del mundo financiero tradicional, pues escálalo y traspólalo al mundo artístico que si lo sabes llevar, pienso yo que puede ser muy noble, ¿no? Y que puede además generar algo muy interesante en tema financiero, patrimonial, claro. Etcétera, ¿no? Sí, yo fíjate que justo, o sea, ahorita un poquito más adelante ya me quiero meter un poco a la parte de tus obras y todo este tema, pero me gustaría todavía regresarnos un poco más con una pregunta que yo me pongo a pensar y digo, ay, híjoles, yo en algún momento, y aquí anécdota, pero sin llorar. Sí. En algún momento a mí también me empezó a gustar dibujar. Claro. ¿No? Y no te hablo de, oye, sí, a los 6 años que pues a todo niño le gusta dibujar en ese momento, ¿no? A lo mejor yo iba por ahí de secundaria, prepa, no, secundaria yo creo. Y ahí, pues, en esos vaivens de decir, oye, pues, pérdida de tiempo, tal. Y me acuerdo mucho de un dibujo en particular que hice a lápiz, ¿no? Que tenía el pelo chino. Uh-huh. Y me acuerdo que una muy amiga mía de la secundaria, ella sí dibujaba y tal, y entonces platicaba con ella y me dijo, mira, pues lo tienes que hacer así, el pelo chino, tal. Y me acuerdo tanto de esa obra que la verdad es que según yo la tengo guardada, no podría decirle ni siquiera que es una obra, o sea, también que tal vez sí. No, pero la verdad es que sí creo que hay un parteaguas cuando tú te das cuenta que hiciste algo bien. Claro. A tu gusto, ¿no? Ahora, me gustaría que recordaras cuál fue esa primera obra o ese primer dibujo que tú tienes marcado, uh-huh. Que te hayas dicho, ¿sabes qué? Cuando hice eso dije, órale. A lo mejor no era la más bonita, ¿no? Sí, no era tu obra maestra, ¿no? Pero dijiste, oye, creo que por aquí puede ser algo interesante. Fíjate que, o sea, yo tengo muy marcados como dos momentos muy particulares porque la pintura y el dibujo siempre estuvieron ahí, ¿no? Y justo a mí me encanta, mis amigos de la prepa y la secundaria, me encanta. Muchos de ellos me escriben o me siguen a través de las redes sociales y me ponen mensajes que yo hoy atesoro, porque como yo sí decidí abrazar el camino, me ponen de que tú me regalaste un dibujo y todavía lo tengo guardado, o me acuerdo que dibujabas increíble y que la maestra tal te sacó de clase, etcétera. Entonces yo tengo muy, muy marcados dos recuerdos, que fue un primer curso de verano cuando yo llegué a vivir a un pequeño pueblito de aquí de Querétaro que se llama Tequisquiapan, y que en verano me aventaron a un curso de pintura de porcelana y yo tendría 6, 7 años, y que para mí era la cosa más divertida del mundo, aunque estaba pintando jarroncitos y catrinas, ¿no? Seguramente no era mi obra maestra. Ese fue uno de los momentos en los que probablemente se despertó este interés. Y en la preparatoria, en estas clases extracurriculares que podías elegir o música o arte o declamación, etcétera, etcétera, que creé una obra y la tengo guardada con mucho recuerdo de un guitarrista. Y que el profesor fue el que me dijo, oye, me la voy a llevar a una muestra artística de aquí de San Juan del Río, ¿no? Yo estudié en la preparatoria en San Juan del Río, por cierto, nunca me la devolvió. Miserable. y como que ahí esa obra particularmente fue la que despertó el hecho, porque vamos a decir que hubo como que desconexiones mías con el arte, pues que ahora juegas básquetbol, ahora vas a la secundaria, ahora tienes novia, ¿no? O tienes novias, o quién sabe, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo de esa. Y cuando entré a la universidad, que eventualmente se volvió a despertar de algún modo el sentido artístico, porque estudié comunicación y me tocaba fotografía, videoarte, etcétera. Como que dejé de producir obra, pero producía otras piezas artísticas en otros ámbitos. Hasta que 2018, con las redes sociales ya,
pinté una obra aburrido, como que dije, oye, otra vez quiero regresar aquí. Okay. Y entonces esa fue la obra que tuvo repercusión en redes sociales y que tuvo como mensajes o retroalimentación. Pienso que muchas veces hay gente que hace las cosas por dinero, hay gente que hace las cosas por control, hay gente que hace las cosas por poder. Muy probablemente yo identifico que yo hago las cosas por expresión y por recibir reconocimiento, ¿no? O retribución de los demás. Y cuando encontré en el gusto de los demás una obra que además era el póster de la película de Op, ¿no? O sea, tampoco era la Mona Lisa, ¿no? Claro. Pero encontré retribución de la gente. Dije, oye, ¿qué pasa si yo vuelvo a despertar esta práctica artística, ¿no? Porque hay muchísima gente con talento que pinta o que dibuja o que tiene otras expresiones artísticas que probablemente lo que no tiene es una producción recurrente, ¿no? O sea, una disciplina recurrente. Sí, hay gente que escribe precioso, pero pues ahorita ya no escribe, ¿no? O hay gente que canta increíble, pero pues nunca canta, o yo qué sé, ¿no? Y entonces como que a partir de ese momento yo te podría decir que dije, ¿sabes qué? Sí soy de los que piensa que la disciplina vence al talento. Y entonces disciplinadamente me puse a pintar y a producir obra, ¿no? Y eventualmente creo que eso es lo que ha abierto un camino interesante de expresión con la gente. Entonces como que tendría esos tres momentos, ¿no? Ese curso de verano de cuando fui niño, ese guitarrista de cuando estaba en la preparatoria y luego eventualmente esa obra expuesta a través de las redes sociales que recibió pues cierta retroalimentación, ¿no? Y que me dio ese empujón como para despertarme y decir, oye, tú amabas hacer esto, ¿no? Y no desconectarme de ello, ¿no? Oye, y justo fue en ese momento o en esa obra, la última que nos platicas, en ese momento fue cuando también te diste cuenta que podías venderlas. No, fíjate que creo, hoy en día, ¿no? Y hoy en día, entendiendo lo que he entendido acerca del arte, pienso que mentalmente tengo separado el arte del mundo del arte, ¿no? O el negocio del arte. Y ahí te va. ¿Por qué? Porque yo conozco gente súper talentosa, de verdad lo digo, súper talentosa, pero que es incapaz de vender su obra, porque muchas veces la venta tiene que ver, y creo que tú lo sabes, esencialmente con quién eres tú, ¿no? Claro. Entonces yo no me considero ni el mejor artista ni el artista más talentoso, pero me considero una persona que ha adquirido probablemente en negocios tradicionales o en la vida cotidiana allá afuera las herramientas para la venta. Entonces como que hoy sí puedo decir que eventualmente me di cuenta que si yo adquiría estas habilidades, entonces podía no solamente vender el arte, sino hay gente que te puede vender cualquier cosa, o sea, literalmente cualquier cosa. Y entonces me puse disciplinadamente a pensar en cómo vender el arte, que creo que son dos mundos separados, ¿no? O sea, hay gente que ha vendido obras invisibles, lienzos en blanco y plátanos pegados a la pared, ¿no? Sí. Que probablemente no tienen ninguna virtuosidad, pero que tiene que ver 100% con cómo el artista transmite pues lo que según esto te quiere transmitir, ¿no? O sea, el arte conceptual nos da un montón de ejemplos de eso, ¿no? Fíjate, perdón que te interrumpa, pero creo que podría ser un tema interesante para escucharlo de ese lado, ¿no? Claro, porque, claro. A ver, uno muchas veces llega a escuchar esas noticias, ve obras que se venden en millones de dólares. Y que no las puedes entender. Que aparte, bueno, yo en lo particular la verdad, me considero bastante inculto en la parte del arte, vamos a ser bien honestos. Pero buen coleccionista, pero buen coleccionista. Pero tengo varias obras. Eso. Mi querido amigo. Y te debo una. Esa todo está pendiente. Así que póngale like, a ver, cada like que haya son una obra más que me debe. 5,000 pesos de crédito. Regresando a ese tema, ¿cómo alguien que sí está más inmerso a lo mejor tal llega a ver este tipo de cuestiones, pues no solamente con obras, pues a lo mejor no sé cuál es el concepto correcto, ¿no? Abstractas o tal, pero luego yo veo unas que digo, híjoles, lo voy a poder pintar mi hijo. Mi hijo, claro. Y me dicen que eso vale $10 millones. ¿En qué momento, no? Y más, a lo mejor la cabeza de uno que no está metido en eso dice, bueno, si el artista ya se murió, es alguien conocido ya desde hace muchos años, tal,
pues yo le pongo ese como valor, entre comillas, en mi cerebro, ¿no? Pero alguien que, oye, pues este cuate me echó 3 cubetazos la vida. Y digo, con un trapearte. Y va, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú esa parte? O sea, ¿crees que sí exista esa parte basada en eso o hay mucho... Hay mucho hype. Moda, sí, hay mucho hype. Sí, esa es la realidad. Y ahí, justo de ahí viene mi distinción mental de el arte, ¿no? O sea, que es decir, qué tan virtuoso eres tú a la hora de crear una obra, ya sea escultórica, pictórica o etcétera, o qué tan valioso te vuelves tú, ¿no? O sea, no quiero, la verdad es que nombrar ningún artista porque me considero muy respetuoso de la carrera y la trayectoria de cada uno de ellos, pero hay artistas que, como tú lo dices, ¿no? Pareciese que lo puede hacer tu hijo de 2 años, pero que no están valuados como ya se evaluó o ya se logró evaluar ese artista particular en ese mercado, ¿no? Yo voy a decir el ejemplo de uno porque es alguien que yo admiro mucho su carrera mercadológica en el mundo del arte, ¿no? Que por ejemplo es Brito, ¿no? Y este Brito seguramente lo has visto en maletas, en todos los cruceros de Royal Caribbean, en los encendedores del Oxxo, etc. Y que gana muchísimo más dinero del licensing de su obra de arte que de su obra de arte, a pesar de que su obra de arte esté muy valuada. Y entonces desde ese lugar, o tratando de entender cómo estas dos perspectivas de, a ver, la virtuosidad mía como artista es una cosa y mi capacidad de venderme como artista es otra cosa totalmente diferente. Porque pareciera, y lo digo con mucho respeto para un montón de artistas, que como artistas a veces tenemos que abrazar la bohemia, ¿no? Es decir, esta bohemia de, no, pues estamos jodidos y chupamos todo el día y nos chingamos 40 cigarros y dormimos en un sillón, ¿no? O sea, porque muy probablemente hemos aprendido eso de la historia de un montón de artistas, ¿no? Del concepto de, no, este murió pobre y ya ahorita su obra vale 10 millones. Y hay artistas vivos que han demostrado lo contrario, ¿no? O sea, hay muchos artistas vivos que han demostrado lo contrario, ¿no? O sea, ahí está Jeff Koons con su globo gigantesco escultórico, ahí está Orozco, ahí está, yo qué sé, ¿no? Y entonces, en algún momento, ya conociendo el mundo tradicional financiero de los negocios, como que dije, bueno, ¿quién quisiera ser tú, no? O sea, probablemente mi obra sobreviva muchos años y ojalá que así sea. Pero dije, no, pues yo quiero... Sí, pues a mí me gusta viajar y me gusta el ribeye, ¿no? Y yo quiero comer tomahawk y hospedarme en buenos hoteles, ¿no? No tengo por qué pensar que mi virtuosidad tiene que estar desapegada del mundo del arte. Y entonces desde ahí vino mi siguiente estrategia, que fue, voy a hacer contenido, ¿no? Y voy a hacer contenido justamente, para democratizar, ¿no? El tema del arte, que creo que es un tema que está como bien ajeno o bien separado del mundo cotidiano, o sea, como que se siente algo así como muy excelso, güey, ¿no? O sea, muy, o tienes lana, o eres muy conocedor, o vives en Nueva York, y voy a procurar trabajar a la par mi virtuosidad, mi técnica y ser un mejor artista, ¿no? Y ojalá eventualmente el día de mañana ese cuadro de ese guitarrista que mi profesor nunca me devolvió, que esté perdido por ahí en San Juan del Río, pues valga millones de dólares, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un concepto bien interesante, y cómo hay tantas historias de artistas que, pues obviamente no solamente han ido madurando en cuestiones a lo mejor de sus habilidades artísticas, sino cómo también hay momentos en la vida de dichos artistas que pues cambia a valorarse más por pizzoflautas, ¿no? Y al final yo sí creo que un camino de la constancia, que lo hablabas hace rato, creo que es vital al final, yo creo que en todos los negocios. En todo lo que hagas. Exacto, ¿no? Literal, ¿no? O sea, alguien constante, alguien con disciplina, alguien que se enfoca realmente en lo que no solamente le gusta, sino que también lo disfruta y puede llegar a ver, pues también un tema económico e interesante. Pues a ver, o sea, el secreto de la vida es esa, la constancia y el foco hacia adelante, ¿no? Exactamente. Te pueden pasar mil y un cosas en la vida, ¿no? Lo decíamos hace rato. Desde niño, pues claro, que te cambian, que el fútbol, que tal, lo que fuera. Pero también ya como adulto, pues, oye, que si te casas, que si la necesidad, que si los niños, pues empiezan a cambiar varias cosas, y hay veces que
hay veces que pues, estamos navegando un poquito así. Y a veces esas cosas de la vida cotidiana te separan de aquello en lo que tú eras bueno o virtuoso, en lo que apasionadamente podías crear o a lo que te podías dedicar naturalmente, ¿no? O sea, de que, híjole, no, pues a mí me encantaba actuar, pero pues con eso no voy a mantener a mis hijos en un buen colegio y entonces, no, pues ya agarré esta chamba de consultor en yo qué sé, ¿no? Y como que pienso que se requiere o un poco de locura o un poco de valentía o probablemente un poco de las dos, ¿no? O sea, como para decir, híjole, yo me voy a ir por aquí y esta necedad de que, pues, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, ¿no? Claro. Pero pienso yo que a cualquier rama sí le puedes sacar como diferentes maneras de comercialización que te generen esta seguridad o esta estabilidad. Digo, por ejemplo, yo lo veo contigo y lo digo con un montón de admiración, que es como negocios, plazas, inversiones, esto y lo otro. No voy a hablar de más porque no quiero que me lo levanten. pero es como, hay una rama, ¿no? Hay una ramificación probablemente alrededor de lo mismo, pero que trabajas con disciplina y con consistencia y con constancia y una vez al mes de vacaciones, pero no, o sea, pero eso te lo ha dado justamente este ritmo, ¿no? Y esta disciplina, y como lo dices, creo que en cualquier ámbito, ¿no? O sea, no importa si eres taekwondoí o sommelier de vino, dueño de media o medio de dueño Querétaro, si eres consistente, no creo que haya algo que se le pueda resistir a ese trabajo arduo y consistente. Y ojo, y lo digo y lo repito con un montón de respeto, creo que hay un centenar, si no es que un millar, tan solo aquí en la ciudad, de artistas más virtuosos que yo, pero probablemente no son ni tan disciplinados ni tan consistentes, ¿no? Abrazan mucho más la bohemia del arte, de pintar con aceite de linaza y dormir en un sillón, o que esto ocurre mucho en el mundo del arte, o las clases, o los talleres, ¿no? Esta comodidad, porque pues claro que todos la buscamos, ¿no? Claro. O sea, que decir, no, yo me voy a arriesgar y voy a irme por otro lado y voy a llevar la contraria y voy a recibir mucho hate y pues a ver qué pasa, claro, ¿no? Y si no, pues ni modo, ahí están los frijoles, la sierra, ¿no? Yo fíjate que a mí me empezó a gustar mucho el contenido que has estado haciendo. Gracias. No solamente porque obviamente no te conozco desde hace más tiempo de eso, pero creo que lo decías hace un rato, ¿no? Muchas veces pues las personas que no estamos metidos en ese ámbito, la verdad es que no sabemos ni qué tanto existe. Claro, ¿no? Claro. Todo el mundo es especialista de sus cosas hasta cierto punto, ¿no? Pero sí creo que en la parte del arte, y a lo mejor no lo hablo por mí, que a lo mejor sí tengo por ahí algo que me hubiera gustado haber hecho en algún momento de niveles artísticos, pero sí creo que el empezarlo a platicar como lo haces, y creo que también esto es hacia donde quiero también ahora llevar un poquito esta plática, es cómo te ha cambiado a ti, llámese tus resultados, tu vida, obviamente tu esfuerzo en ese sentido, empezando a hacer esto que, pues bueno, ahorita ya es a lo mejor un poco más conocido, la marca personal, todo el mundo te dice que pues si no tienes eso... Que le empujes a la marca personal, ¿no? Claro. Pero ¿cómo tú viste ese cambio de a lo mejor? Porque cuando decidiste realmente empezar tu marca personal, pues claramente ya eras artista, porque artista naciste. Sí, pintaste, amigo, ¿no? Uh-huh. Pero, y ya vendías por ahí, pero ¿cómo te cambió ese resultado? ¿Cómo viste que se diera esas puertas que se abrieron? ¿Cómo? Fíjate que o sea, fue algo muy chistoso porque literalmente seguramente te ha pasado con negocios o números o situaciones, ¿no? De estas despertadas en la madrugada que casi viene como claro. como una iluminación celestial. Y entonces, ya lo he contado en otras pláticas que me pregunté, ¿no? ¿Cómo alguien se hace autoridad en una materia, ¿no? Okay. Y entonces dije, bueno, hay gente que se hace autoridad en la materia a través del expertise y hay gente que se autoproclama autoridad en la materia, ¿no? Y ¿quién chingados le quita la autoridad? ¿Quién? O sea, ¿quién soy? Y entonces yo siempre pongo este ejemplo que es ¿dónde estudió Jaime Maussan para ser experto en ovnis, no? O sea, y hoy en día todo mundo en el mundo reconocen a Jaime Maussan como el experto en ovnis. Claro. Y entonces, o sea, como que yo me desperté con eso, en estas despertadas celestiales y dije, ¿quién chingados le habrá dicho a Jaime Maussan que es
la autoridad en la materia, porque es una autoridad mundial en la materia. Y entonces dije, se autoproclamó, ¿no? Y entonces me di cuenta que muchas veces esta autoproclamación como que tiene este efecto ambivalente en el que, uno, la gente te empieza a creer, ¿no? Como la Maffer Walker que habla con los astronautas y dice, habla balazo, ¿no? O sea, y además te obliga de alguna manera a disciplinarte en eso. Y entonces dije, no conozco a nadie o no pienso en nadie que sea una autoridad en la materia para democratizar el arte en un lenguaje súper coloquial, que eso era lo que yo quería, desde técnica, como historia, como de fondo, realmente de fondo, mostrar lo que yo hago, ¿no? Claro, o sea, es decir, te puedo hablar de técnica y te puedo hablar de historia y te puedo hablar del artista tal o del artista cual o la exposición que está en tal lugar, pero de fondo mi objetivo era dos cosas, ¿no? Volverme una autoridad en la materia y eventualmente mostrar mi obra. Y creo que colateralmente han venido ocurriendo ambas cosas y literalmente fue una despertada en la madrugada como iluminación celestial en la que dije, no hay nadie haciendo esto, ¿no? O sea, hay 1 millón de influencers hablando de fitness, ¿no? De rutinas para marcar el glúteo, pero no pienso en alguien, o sea, si tengo que pensar en alguien, no pienso en uno que diga, este güey es el que me está hablando de pinturas, ¿no? Y entonces lo mismo, ¿no? Como no me considero tan inteligente o tan virtuoso o que rebase por la izquierda a la gente pintando en el baño dormido, dije, hay algo para lo que yo soy bueno, esto lo aprendí en la carrera, me voy a poner disciplinadamente a crear contenido. Eventualmente empecé a ver cuáles eran las piezas de contenido que le llamaban la atención a la audiencia, y la verdad es que si eres noble con eso, yo pienso que eso es súper noble de regreso contigo, y eventualmente empezaron a caer, te invitamos a tal expo, te invitamos a tal feria, no pagues tu stand, te invitamos acá, ven a grabarnos en este museo. Y entonces pienso que, y lo pienso a futuro, ¿no? Que digo, no te sientes donde estás, no te sientas cómodo donde estás, sino continúa haciéndolo a ver qué pasa, ¿no? El otro día, esta semana, me llegó una colaboración de Vanish y dije, bueno, esa fue una puerta en la que yo nunca pensé, pero pues, ni modo, vamos a decir que con Vanish se te quitan las manchas de la ropa, ¿no? Claro. Y pienso que siempre ahí ocurren conexiones que a veces no estamos o no tenemos ni siquiera en el radar cuando empezamos, ¿no? O sea, lo dice muy bien Steve Jobs, que dice que si quieres conectar los puntos no los puedes hacer mirando hacia adelante, sino que lo tienes que hacer mirando hacia atrás. Y como que yo pienso y digo, los puntos que conecté hoy me tienen en este punto y me siento muy contento. Claro. Entonces me entusiasma lo que viene hacia el futuro, ¿no? Claro. Que ya tengo una exposición internacional y ahora voy a exponer en San Antonio esta semana que viene, y entonces digo, híjole, fue algo que yo pues, ni me imaginaba cuando empecé a crear contenido, y que vino de ahí, ¿no? Claro. Que vino de, oye, tú eres una autoridad en la materia o te empiezas a posicionar como una, vente. Y entonces eso me entusiasma para decir, no te bajes de ahí, ¿no? Claro. O sea, no te bajes de ahí, vuélvete el Jaime Maussan de los cuadros. Ahí está. La verdad es que padrísimo, de verdad que creo que lo pintas muy bien y lo pones muy bien en retrospectiva de cuáles son varios de los resultados, obviamente, al tomar esta, digamos, decisión y atreverse uno a veces a estar allá afuera, ¿no? Claro. A decirlo y a intentar. Yo creo que es parte también, y yo lo tengo también un poquito marcado, que mi fin muchas veces es que la gente aprenda, ¿no? Claro. Y a lo mejor ya está muy choteado el hecho de, no, pues es que si no es contenido de valor. Sí, agregar valor, ¿no? Agregar el valor, pero la verdad es que allá afuera hay mucha gente que no agrega valor, ¿no? O sea, que es más una cuestión muy clara de, o si es venta, o si es tal, o si es ego, ¿no? O sea, claro. Hay mucho de esa parte. Y sí creo que, pues así es como sí realmente se abren las puertas, ¿no? Cuando empezaste este tema, ¿qué tanto te diste cuenta o cuál fue tu primer momento? Dijiste, esto fue gracias a esto. O sea, no sé, una expo, algo que te han invitado en particular en ese corto plazo que has dicho, sí fue por esto, ¿no? Porque, a ver, eres muy social, güey. O sea,
yo sé, conozco Sí, a ya muchas conectas, personas y tal, platicas, ¿no? sí. Y claro, siempre suma, ¿no? El hecho de, Claro. este contenido, y te vi también, ya te conocía o lo que fuera. Pero ¿en qué momento tuviste decir, híjoles, esta, no sé, exposición, campaña, esto, ¿no? Esa invitación. pasó por esto? Creo que la primera fue con una marca de dominios web, ¿no? Que se llama GoDaddy. Ok. Que literal además era la que yo menos esperaba, ¿no? O sea, como que Sí. ya sabes, en esta proyección que a veces uno hace, que me imagino que a ti te ocurre igual con las inversiones, que dices, no, estos van a ser los primeros inversionistas que le entren, etcétera, etcétera. La primera vez que me llegó un correo de, oye, estamos interesados en tu contenido para que nos promociones y te ofrecemos 1,000 euros. Y yo dije, Mira. muy bueno, pero somos GoDaddy, ¿no? Que vendemos dominios web. ¿Qué web? Y yo dije, pues, ¿cómo le voy a hacer para conectar pues, eso con lo que yo hago, ¿no? Y eventualmente encontramos un camino de conexión porque fue como pues si tú eres un artista en el siglo XXI deberías de tener tu sitio web y lo logramos conectar. Como que esa fue directamente la que podría identificar que fue como yo ni me la esperaba, ¿no? O sea, literalmente ni la planeaba. Esa fue la primera y eventualmente de ahí han venido pues un montón, ¿no? O sea, particularmente exposiciones, entrevistas en este tipo de podcast, colaboraciones con marcas y ahora sí marcas de pintura eventualmente empezaron a llegar porque justamente yo creo que no pienso que la publicidad tradicional está muerta. Al final de cuentas creo que se ha vuelto como una mezcla entre la creación de contenido y la publicidad tradicional. Totalmente. Pero sí, cada vez hay más marcas y particularmente las marcas de micronichos, ¿no? O sea, de que nosotros producimos óleos al agua. Sí. Pues no lo vas a poner en la Rosa de Guadalupe. No conozco nicho. Exacto. Entonces, entre más ennichado estés, pues más buscan a alguien que sea una autoridad de la materia. Entonces eventualmente empezaron a caer, pero sí te podría decir que la primera fue esa de GoDaddy, que dije, está buena la historia. Qué raro, ¿no? O sea, no, yo pensaba que me iba a llegar primero Comex, ¿no? O claro. No sé si pueden decir marcas, pero Comex que GoDaddy, pero por favor, Comex. Échenos unos patrocinios sin temas los agarramos. Oye, amigo, y fíjate ya, voy a ver ahora sí un poquito ya para ir medio cerrando este episodio. Me gustaría que me platicaras cuál ha sido tu momento, ya hablando en la cuestión financiera, que te hayas dicho, oye, en este momento me di cuenta que sí podía vivir de esto, ¿no? Sí puedo vivir de esto, llámese que pues a lo mejor fue alguna expo, alguna galería, esas invitaciones también a la galería, que también sería un tema interesante que también platicas. Pero, ¿qué momento fue ese que tú te diste cuenta? Oye, a ver, me imagino que como todas las ventas de básicamente de todo, ¿no? A ver, son así, ¿no? O sea, no claro. En muchos sentidos, ¿no? Pero, ¿cuál fue ese momento que tú dijiste, oye, pues sí está interesante y sí puedo realmente vivir de esto, ¿no? Fíjate que algo que probablemente soy muy observador, ¿no? Okay. O sea, creo que es una cualidad además creo que es una cualidad del artista, ¿no? El fotógrafo, el pintor, como que tiene esta capacidad de observación y muchas veces de contemplación y probablemente de reflexión hacia el tema. Entonces, me voy a remontar a otro ejemplo muy raro, ¿no? Y entonces, en algún momento igual, probablemente no sé si fue de madrugada, pero dije Chayanne, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo se ha hecho rico Chayanne, no? Okay. o Marc Anthony, ¿no? Y entonces dije, bueno, sí, como una autoridad en el mundo de la música, ¿no? Marc Anthony o Chayanne o whatever, alguno de los dos. Y luego dije, creo que algo que ellos crearon, que muchas veces los artistas no les pasa ni por enfrente, es esta facultad multicanal de ganar dinero, ¿no? Okay, entonces dije, bueno, Chayanne es cantante y eventualmente el abanico se abrió un poco a ser actor, pero también ha sido actor de doblaje y también ha sido actor en comerciales y luego sacó su marca de desodorante y luego tiene su perfume y luego ha sido productor musical y entonces como que me daba cuenta yo que la autoridad en una materia te podría abrir el abanico en otras. Claro. Y entonces, como que dije, bueno, si yo voy a crearme como una autoridad en la materia a través de la pintura,
sería yo muy pues envidioso si no me diera a mí mismo la oportunidad de moverme alrededor de eso, ¿no? O sea, es decir, que tenga que ver, pero que esos sistemas multicanal me pudieran generar ingresos. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a dar workshops en vivo, ¿no? Los fines de semana en diferentes ciudades. Voy a empezar a grabar mis workshops online para que se vendan a través de la comunidad, de una comunidad muy específica. O voy a empezar a hacer colaboraciones, o voy a empezar a imprimir playeras, gorras, sudaderas, bolsas. Y entonces, exactamente, como que mi visión ha sido como esta visión multicanal en donde hay muchas formas de ingreso, ¿no? O sea, y pienso que esto es algo que es aplicable a todas las áreas. O sea, y si lo pensamos en el deporte, hay deportistas que han logrado entender esto, hay cantantes que han logrado entender esto, literalmente, ¿no? O sea, o hay gente que, el propio Messi o Roger Federer, que ganan un mundo de lana de su merch, de su marca, de sus gorras, que de los partidos, ¿no? O sea, no porque vayan a dejar de jugar partidos. Y entonces, entendiendo como ese ecosistema económico, yo dije, bueno, yo estoy limitado, ¿no? Vamos a decir, porque mi actividad económica pues solo me permite pintar un número determinado de piezas al mes. O sea, yo soy un autoempleado de mi negocio. La única manera que yo tenía de salirme de ese autoempleo en esa actividad particular era que en otras áreas pues no fuera autoempleado, ¿no? Es decir, oye, yo soy dueño de negocio de la marca de ropa donde están mis productos, soy dueño de negocio en este curso que grabé una vez y se vende muchas veces, soy autoempleado en el workshop que doy, pero me gusta mucho porque conecta con la audiencia. Y como que este ha sido, yo pienso que como un secreto, ¿no? Y justo por eso hace rato platicábamos el tema de una cosa es el mundo del arte y otra cosa es el arte y el negocio del arte, ¿no? Y creo que algo que no solamente incentivaría hacer a los artistas, sino a gente en cualquiera de sus áreas, si fuera que analizaran a Chayanne o a Marc Anthony, ¿no? Y que abrieran este abanico y dijeran, pues a ver, literalmente es prueba y error. Ahí, oye, ahora voy a organizar una experiencia en vivo y chelas y pizza y pintura. Uy, estuvo bien, pero no tan bien. Oye, pero estuvo más atractivo el curso de verano. Ah, bueno, pues entonces le apuesto más al curso de verano. Oye, las playeras, pues no tengo que hacer nada y se venden. Y pues creo que eso, así operan todos los negocios, ¿no? O sea, yo lo veo con gente como tú, gente que admiro mucho, ¿no? En el tema del mundo de los negocios, que es como, oye, pues yo no solamente me quedo en una cosa, ¿no? Porque además corres el riesgo de que si ese elemento falla, claro, bye, ¿no? Bye, y se detiene entonces toda la maquinaria. Y entonces, como que yo fue algo que acepté, o sea, que creo que muchas veces esta oportunidad de mejora viene de la aceptación de lo limitado que tú puedes estar en un área particular, ¿no? O sea, y desde ahí creo que eso ha sido uno de mis buenos potenciales, ¿no? El entender eso, el analizar a Chayanne. La verdad, amigos, que me encanta, y siendo bien honesto, creo que tienes todo en razón a eso, para no solamente seguirla rompiendo, sino romperla mejor. Saludcita, obviamente. Saludcita por esa eso. parte. Y me gustaría cerrar, ahora sí ya, este episodio, que la verdad es que creo que estuvo muy a gusto, muy padre. Muy a gusto, ya quiero otro carajillo, ya quiero otro carajillo. Así después del corte ya le seguimos. Me gustaría cerrarlo un poco sobre el hecho de decir, al día de hoy, ya nos platicaste todas las cosas que vendes, todas las cosas que obviamente haces, cómo te expresas a nivel artístico, tal, cómo la gente te puede no solamente encontrar obviamente en redes sociales, sino qué cosas haces hoy, obras, tal, que están a la venta, tienes una tienda en línea, ¿no? Sí. Eso valdría la pena, obviamente es como un pequeño cierre para esto, pues con eso nos despedimos, ¿cómo ves? Me parece muy bien. Hoy en día me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ¿no? O sea, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como Michel Iniestra. En mi sitio web que es micheliniestra.com. Michel se escribe normal, M-I-C-H-E-L. Y en Singular, que es una plataforma artística global, ahí vamos a decir que está como mi catálogo de obra disponible. Ese es el eje, ¿no? Eso es lo que yo pienso que es mi actividad artística
principal, primordial. Eventualmente tengo todos los meses retos en vivo con una comunidad artística súper de nicho. Okay, pues. Y organizo muchos eventos que ando ahora sí que migrando por todos lados, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida, Ciudad de México, okay, que son estos eventos bien prácticos y bien divertidos de chela y Van Gogh y okay, pizza y Frida Kahlo, o pinta tu tote bag en la playa, o etcétera, etcétera, ¿no? Ese es como otro de los ejes. Eventualmente el curso, o sea, cursos en línea, ¿no? Okay. Que tengo de óleo, de acrílico, de cases de tenis, etc, etc, etc. Y esos son productos digitales que son súper nobles y súper rentables además. Claro. La verdad es que son una chulada de negocio. Y bueno, pues obviamente mi obra y encargos, etcétera, etcétera, ¿no? Casi a través de mi plataforma ahí pueden encontrar la línea de ropa, la merch, los giclés, los prints. Ahora sí todo. Ahora sí que si quieren dense grasa. Ahí saben. No todo, que me regañan. Amigo, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Por el tiempo. Pues ya saben, inversionistas, otro episodio más. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos el siguiente miércoles de Carajillos con Pepe Lesgo. Saludcita.